Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 9ª semana del tiempo ordinario. Este lunes es 3 de junio y en este día la Iglesia celebra la memoria de los santos mártires de Uganda, de San Carlos Lwanga y sus compañeros, que murieron entre los años 1885 y 1887, condenados por el rey Mwanga. De hecho, este rey se había mostrado en un primer momento favorable a los cristianos, y tenía muchos cristianos en su corte, o en el grupo de sus amigos, o de sus consejeros. Sin embargo, el rey era una persona incontinente, una persona con un desaforado deseo de satisfacer sus impulsos sexuales, y muchos jóvenes, pajes, sirvientes, que o bien se negaron a satisfacer esos deseos, o bien condenaron esa actitud del rey, o defendieron o protegieron a sus compañeros más jóvenes, fueron martirizados, a veces quemados vivos, degollados. Estos santos mártires nos recuerdan a nosotros que la Iglesia mártir, lo es en todos los siglos de existencia. Desde el mártir del Calvario, el que dio supremo testimonio de su Padre Dios, derramando su sangre en la cruz, hasta el último cristiano que haya muerto hoy en África o en el próximo Oriente o en Europa, pero precisamente por su condición de cristiano, por su defensa de la fe, por su testimonio valiente. Vamos a escuchar la palabra de Dios entonces, que se proclama en la misa. El Evangelio de San Marcos, de él tomamos del capítulo 12 los versículos 1 al 12, que dicen así: En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo azotaron y lo despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado. A éste lo descalabraron e insultaron. Envió a otro, y lo mataron, y a otros muchos, a los que azotaron o los mataron. Le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió el último pensando: respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron: este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto de la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano, porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos, pero temieron a la gente, y dejándolo allí, se marcharon. Estamos de nuevo en la vida pública de Jesús, en su predicación itinerante
por Galilea y también por Judea. Esa predicación que con frecuencia se expresaba en parábolas, parábolas que en ocasiones eran fáciles de interpretar, pero en otras ocasiones guardaban una enseñanza oculta que solamente se hacía clara, patente, para quienes tenían el Espíritu de Cristo. En esta ocasión Jesús habla en parábolas a sus enemigos, a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Estamos, por tanto, en Jerusalén. En Jerusalén es donde residen los sumos sacerdotes, y los ancianos del pueblo son esa nobleza laica que es miembro del Sanedrín. Escribas o doctores de la ley había en todas partes, pero aquí Jesús ha mencionado a los, llamémosles así, los tres estamentos que conformaban el parlamento judío, que conformaban el Sanedrín: sumos sacerdotes, escribas y ancianos. Esta parábola, por tanto, tiene una intención concreta dirigida a ellos. El protagonista es un hombre que planta una viña, y no solamente se limita a plantar la viña en un terreno, en una tierra que le es propia, sino que construye lo necesario para que puedan ser aprovechados los frutos de esa viña. Porque la viña, si se planta, es para que produzca frutos. Él la ha plantado, la ha rodeado con una cerca para defenderla de animales salvajes o de ladrones que pudieran perjudicarla. Ha cavado un lagar, aprovechar la uva para fabricar vino en el lagar. Construye una torre como vivienda del guarda y para vigilancia de la viña. Y por último, la arrienda a unos labradores. Los labradores son los que tienen que preocuparse de cultivar la viña, tienen que hacer las labores del campo necesarias, podar la viña, arar la tierra, etcétera, y finalmente vendimiar. La tarea de los labradores es muy importante, y el propietario de la viña la confía a ellos. Eso sí, a cambio de una renta que ellos pagarán una vez que se produzcan los frutos. Pero el propietario, una vez hecho todo, el terreno es suyo, la viña es suya, él ha construido la cerca, el lagar y la torre. Él lo ha hecho todo, y ahora se marcha lejos, se marcha de viaje. Aparentemente se desentiende de la viña, pero no es así. Él va a volver en el momento justo, en el momento oportuno, para pedir, para reclamar los frutos de su viña. Se marchó lejos, por un tiempo indeterminado para los arrendatarios, para los labradores que iban a cultivarla. Pero él tenía perfectamente determinado y decidido cuándo iba a volver, en qué momento y en qué circunstancias. No estaba dejado nada al azar. Lo que ocurre es que él tiene paciencia y da tiempo para que los labradores puedan obtener frutos, y esos frutos no se producen de la noche a la mañana, sino que el ritmo de crecimiento de las viñas es lento, el paso de las estaciones es lento, y todo eso es necesario para que los frutos se produzcan. Cuando llega el tiempo oportuno, el tiempo que él decida, regresa, o mejor dicho, envía un criado desde el lugar en que se encuentra para que hable con los labradores y les pida su tanto por ciento del fruto de la viña. Una parte es para quien ha trabajado la viña, otra parte para quien ha trabajado antes plantando la viña y levantando cerca lagar y torre, además de que es el propietario de la tierra. Envía un criado. Pero los labradores parece que ya se han olvidado del dueño, parece que se han creído que la viña es suya y que pueden hacer
con ella absolutamente lo que quisieran, sin dar cuenta a nadie del uso de la viña. Por eso, a los labradores enviados los agarran, los azotan y los despiden con las manos vacías, como si ellos tuvieran alguna culpa. Hay una primera lectura evidente. Jesús está hablando de la historia de Israel. Israel es la viña del Señor, una viña que Él plantó en medio de los pueblos, una viña a la que Él dotó de todo lo necesario para que creciera, se engrandeciera, fructificara. Pero Dios fue enviando personajes a este pueblo. Envió a los profetas para que pidieran justicia, para que pidieran santidad, para que pidieran fidelidad a la alianza contraída con Dios. Y ya sabemos cuál fue el destino de los profetas. A los profetas también los agarraron, los azotaron, los maltrataron, los expulsaron. No dieron los frutos que Dios les pedía a través de ellos. Pero si esa es la primera y más elemental lectura, más literal, hay otra lectura aplicada a nosotros. Nosotros recibimos la vida, nosotros recibimos el tiempo, recibimos nuestro cuerpo con sus miembros, con los sentidos, recibimos la gracia, recibimos la revelación, la escritura, los sacramentos de la Iglesia. ¿Cuántas son nuestras riquezas? Pero también Dios nos pide frutos, frutos de santidad y frutos de conversión. Y hay algunos hombres que piensan que todo lo que tienen lo tienen en propiedad, que esta vida la tienen en propiedad, que este mundo es suyo, que su cuerpo con sus miembros y sentidos es suyo, por no hablar de otros dones espirituales en los cuales incluso a lo mejor no creen, siquiera no creen. Y también Dios envía enviados, profetas también de hoy día, sus ministros en la Iglesia, para recordar los deberes que existen para con Dios. Y son despreciados, cuando no maltratados de palabra o de obra, estos enviados del dueño de la viña. ¡Qué injusticia! ¡Qué gran olvido! ¡Qué gran necedad! Dice el texto del Evangelio que les envió entonces de nuevo otro criado, y a éste lo descalabraron e insultaron. De nuevo sufre violencia verbal, lo insultaron, y física, lo descalabraron. El Señor tiene paciencia. A pesar de que han sido tan mal recibidos los primeros enviados, todavía les manda ese segundo enviado, esa nueva embajada, reclamando lo que le corresponde.
tras el fracaso del segundo envío, dice, envió a otro y lo mataron. Aquí fueron más allá. A la tercera mataron al enviado, exactamente igual que ocurrió con los profetas, que también recibieron el castigo de la muerte, ellos que eran inocentes y que buscaban sólo ser fieles al Señor su Dios, que los enviaba y que ponía su palabra en sus labios. Lo mataron. Y a otros muchos envió. No fueron estos o el último. No fueron solamente 3 envíos, sino muchos más. A otros muchos, dice el Evangelio de San Marcos, a los que azotaron o los mataron, les hicieron sufrir o incluso los llevaron a la muerte. Le quedaba entonces uno solamente a quien enviar todavía, su hijo amado, y lo envió el último, pensando respetarán a mi hijo. Nosotros nos podemos decir qué locura, qué imprudencia, cómo confía en esos labradores malvados. No confiaba en los malvados labradores, confiaba en su hijo, que era la misma bondad, confiaba en su hijo, que era una imagen perfecta de él mismo. Si él mismo había tenido la bondad de arrendar su viña, pensaba que si lo volvían a ver, lo respetarían. Y viendo a su hijo, lo estaban viendo a él. Por otra parte, su hijo no solamente era bondadoso, era tan extremadamente justo, era tan absolutamente equilibrado, tan absolutamente maduro, tan absolutamente persuasivo, tan absolutamente educado, correcto, tierno, cariñoso, gentil, comprensivo. Era el compendio de todas las virtudes. ¿Quién podría desear mal a su hijo querido? Nadie. No habría nadie tan monstruo que quisiera hacerle daño. Por eso digo que no se fiaba de los labradores que habían actuado tan mal, se fiaba de su hijo. Les envió a su hijo el último, pensando, respetarán a mi hijo, lo querrán. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Antepusieron, antes de conocer en profundidad al hijo, antepusieron la ganancia y pensaron en un arranque de locura, que si el último vínculo del propietario con el mundo era el hijo, porque habían muerto ya todos sus criados, si ahora moría el hijo, que era el heredero, ellos podrían quedarse impunemente con aquella tierra, con aquella viña, lagar, torre. Venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y todos están de acuerdo, no hay un solo de los viñadores que lo defienda. Todos fueron cómplices en aquel odioso y abominable asesinato. Agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. No les parecía bien tener la sangre del hijo empapando la tierra que pertenecía a su padre. Lo echaron fuera, lo expulsaron, ni siquiera le dieron sepultura, lo arrojaron. Evidentemente Jesús está hablando de sí mismo, está haciendo una profecía de su vida, de su ministerio, de su destino. Aquellos labradores evidentemente son las clases dirigentes de Israel, los sumos sacerdotes, los escribas o doctores de la ley, los ancianos del pueblo, aquellos que más debían, aquellos que tenían que responsabilizarse totalmente de los frutos de esa viña de Israel. Ellos maltrataron a todos los enviados y consumaron su maldad matando al hijo del dueño, matando al Hijo de Dios, al Mesías enviado a Israel, que además se les había prometido
como Salvador. Le dieron muerte inicua y lo expulsaron de la tierra. ¿Qué hará el dueño de la viña? Cuenta San Mateo esta parábola en forma dialéctica, preguntando Jesús a sus adversarios, ¿qué hará el dueño de la viña? En San Marcos no hay diálogo, es Jesús quien expone la parábola y saca conclusiones. ¿Qué hará el dueño de la viña? Pues vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. Él buscará la fuerza y arrojará y expulsará a aquellos malvados, y luego su viña la dará a otros. De alguna manera, la casa de Israel va a quedar desolada. El templo, que era el encanto de sus ojos, como se le llama en la Escritura, va a quedar vacío, abandonado. Nunca jamás la gloria de Dios habitará en él. Nunca más la presencia de Dios se hará cercana en aquel lugar. La casa les quedará vacía. Él hará perecer a aquellos malvados labradores. Y se buscará un grupo de nuevos labradores. Se forjará un nuevo pueblo que les sea fiel, que produzca frutos y se los dé a su tiempo. Y cita el Señor la Escritura. ¿No habéis leído aquel texto de la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Se trata de un versículo del Salmo 118, el que está citando Jesús. La piedra desechada por los arquitectos es el mismo Señor, cuya apariencia exterior no era lo que pensaban que sería el Mesías. Sin embargo, para Dios es la piedra angular del nuevo edificio, del nuevo templo. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente, ha sido intervención de Dios, ha sido el poder de Dios que se está forjando y preparando un pueblo nuevo. Entonces dice San Marcos que intentaron echarle mano. Jesús está en Jerusalén, se acerca la Pascua. Comprendieron que había dicho la parábola por ellos, no estaban tan ciegos, pero temieron a la gente. Y esto nos llama la atención. No temieron a Dios, temieron a la gente. El temor de Dios era mucho más evidente. ¿Por qué? Porque la conclusión era lógica. El dueño de la viña vendrá y hará perecer a aquellos malvados y arrendará la viña a otros. Sin embargo, ellos o no lo creen o piensan que no se producirá en sus días, y si es en el futuro, les da lo mismo. Temieron a la gente, temieron lo que diría la gente y cómo reaccionaría, y dejándola allí, se marcharon. Terrible conclusión de este texto. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.